y el país se integra. En este momento nos acompaña Anabel Guerrero, quien es abogada experta en temas de violencia de género. Vamos a hablar con Anabel acerca de cuál es la situación del sistema de justicia y cómo las mujeres tienen o presentan ciertos obstáculos para acceder al sistema de justicia ecuatoriano. Vamos a conocer los desafíos, las oportunidades que se han dado y también los avances dentro del sistema de justicia. ¿Cómo está, Anabel? Mucho gusto. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. En realidad este es un tema sumamente importante en un país en donde cada 21 horas una mujer es asesinada. Definitivamente sí podemos hablar de avances. Avances tienen que ver, por ejemplo, precisamente con la tipificación del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal a partir del 2014, también la expedición de la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, ¿no? Definitivamente es indudable, no podemos dejar de reconocer que existen estos avances. El problema se da cuando se manifiesta esta brecha entre la normativa y realmente la efectividad en la ejecución y aplicación de las normas. Eso es lo que aún le hace falta al país y eso es un tema y un trabajo de todo el Estado en su conjunto, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, el tema de juzgar con perspectiva de género, esa es una situación fundamental. Hay avances porque hay, digamos, guías, hay manuales que ya nos hablan de la perspectiva de género. El problema es que esos documentos, que son muy buenos, que han sido, digamos, trabajados incluso con la participación del movimiento de mujeres, aterricen a los operadores de justicia en todo el país y que la formación sea continua, porque si hay algo que podemos señalar es que se sostienen estos estereotipos de género. Por ejemplo, si una mujer denuncia una agresión sexual, aún se le dice por qué salió tan tarde, por qué estaba vestida de tal manera, o de cierta manera lo que siempre señalamos, ¿no? La culpabilización de la víctima y la revictimización. Entonces, esas son cosas que hay que descartar, que hay que ir erradicando del sistema de justicia. Ahora, otro punto clave es la crisis de la administración de justicia, que se hizo evidente con casos como Metástasis, Purga, Plaga. No salimos aún de eso, ¿no? Aún la Administración de Justicia está en una situación difícil, el Consejo de la Judicatura vive una crisis, hay un miembro del Consejo de la Judicatura que recién renunció, no se ha llevado adelante el concurso para la selección de los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, entonces es un Consejo de la Judicatura que trabaja a medio gas, que no tiene, digamos, todas las atribuciones, por decirlo de alguna manera, no tiene toda la perspectiva de trabajar eficazmente porque no sabe cuándo va a ser ya cambiado por este nuevo Consejo de la Judicatura que tiene que ser nombrado y definitivamente el tema, por ejemplo, de femicidios, insistir, ¿no?, en estos altos niveles de violencia que enfrentamos las mujeres. Por ejemplo, el mapeo de femicidio, ¿quién lo realiza? Lo realizan las organizaciones sociales. Las organizaciones, las instituciones estatales llevan un subregistro, no nos arrojan datos, digamos, certeros. Si no habría esta participación de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones sociales, no tendríamos esta real, digamos, magnitud de lo que implica el femicidio en el país. En el 2024 terminamos con 274, hoy hasta el 15 de marzo 82 femicidios, ¿no? Mucho más en un contexto de inseguridad como el que vivimos actualmente. Pero, por ejemplo, conociendo este panorama de cómo está el sistema de justicia actual, podríamos decir que existe un poco interés del sistema de justicia en tratar los casos de femicidios, de violencia de género. Bueno, o sea, lo que podría, volvamos al punto de la crisis de la administración de justicia. Si en general la administración de justicia está muy mal, no hay papel, no hay tinta, y eso lo hemos señalado reiteradamente, en general todo va a estar mal y mucho más. Cuando hay este tipo de crisis en la administración de justicia, de falta de celeridad, de falta, digamos, de lo más necesario, quienes salen más golpeadas siempre van a ser los sectores más vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas, por ejemplo, que se cite al deudor de pensión alimenticia. ¿Cuánto se tarda una citación? Y siempre va a ser en ese ámbito. Las más relegadas van a ser las mujeres y el tema de violencia evidentemente también pasa por una situación de prevención. Entonces, si usted tiene a un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos debilitado, porque ha sido debilitado, y entonces esta
políticas de prevención y erradicación no caminan, esta política pública no camina, tiene ahí una mezcla, ¿no? Digamos, de un sistema de justicia débil y también de las estructuras encargadas de aplicar la política pública de prevención y erradicación también débiles. Entonces, es un círculo vicioso que lamentablemente golpea a quienes somos más vulnerables en este país. En este caso, justo tomando sus palabras de vulnerabilidad, ¿podría darnos un análisis de lo que sería la situación para las mujeres que viven, por ejemplo, en la Amazonía o que viven en las zonas rurales, de cómo es para ellas el acceso al sistema de justicia? Porque aquí en la urbe, digamos que de cierta manera sí tienen acceso, pero aún así presentan algunos obstáculos. Me imagino que para las mujeres que viven en la frontera o en estas zonas rurales debe ser incluso peor la situación. Sí, bueno, en ese sentido, claro, hay que hablar precisamente de eso, ¿no? De la perspectiva de género en la administración de justicia. Esa perspectiva de género tiene que tener un enfoque interseccional. La interseccionalidad pasa precisamente por eso, por estar claros de que no es lo mismo una mujer, digamos, en situación de violencia que acude a la administración de justicia en ciudades como Quito, como Guayaquil, que son grandes, que alguien que está en la ruralidad, una mujer en la ruralidad o en zonas de frontera. Definitivamente allá son lugares en donde la justicia es aún, digamos, menos accesible y en donde igual se sostienen quizás con mayor profundidad estereotipos de género. Por ejemplo, en el tema de la Amazonía hay esta situación a veces de disculpar ciertos abusos, ¿no? Y de decir, bueno, sí, quizás hay un tema con una niña, con un adolescente, decir, bueno, que se casen y no pasa nada, cuando de por medio incluso ha existido un abuso, ¿no? Porque así lo determina el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? En niñas menores de 14 años, ¿no? Entonces es una situación muy compleja que pasa precisamente por la falta de estructura adecuada, por la falta de jueces, de juezas, de unidades judiciales, de fiscales, de defensores públicos, porque tenemos, digamos, hacen falta, ¿no? Estamos en nivel del porcentaje de la población y quienes ejercen, tienen que ejercer estos espacios fiscales, como digo, defensores públicos, estamos en condiciones en las que no son lo suficientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, definitivamente es lamentable lo que tenemos que vivir las mujeres en el país, pero sobre todo en estas zonas apartadas o en estas zonas donde aún falta muchísimo más por hacer. Frente a esto, entonces sería tal vez necesario que se implementen reformas a, digamos, varias normativas, en este caso el Código Integral Penal o también la Ley para la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer. Bueno, definitivamente yo creería que en tema de normativa, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero yo me iría más por el tema estructural, ¿no? Por el tema de la justicia. Se habla, por ejemplo, de fortalecer las unidades judiciales, se habla precisamente de que exista el presupuesto adecuado y se ejecute ese presupuesto. Yo creo que hay que partir sobre todo de aquello. En el tema, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura, se habla que, por ejemplo, para evitar temas de corrupción, el Consejo de la Judicatura no debería tener esta potestad sancionatoria, disciplinaria frente a los jueces, porque a veces eso involucra, digamos, que las decisiones de estos operadores de justicia estén sometidas a este poder, ¿no? Que tiene el Consejo de la Judicatura. Entonces, sí, yo creo que es momento de un debate profundo de la academia, de los abogados en libre ejercicio, de las organizaciones de mujeres que tienen que estar presentes para ver qué reformas se deben proponer, sí, en el ámbito legal, pero incluso hoy en día se habla hasta del ámbito de reformas constitucionales, incluso se habla de una posible constituyente. Entonces ahí, en estos espacios, realmente analizar qué reformas profundas, estructurales deben realizarse para cambiar un poco esta realidad. Por ejemplo, aquí tenemos también en el país las unidades judiciales especializadas de la mujer. ¿Cómo implementan tal vez ellos el sistema de justicia en los casos de violencia de género? Por ejemplo, si las mujeres acuden por violencia física por parte de sus parejas, ¿cómo
sería este trato por parte de estas unidades judiciales? Bueno, en general lo que podemos ver es que, tal como lo hablamos en un inicio, sí hay avances. Por ejemplo, el hecho de que sí se otorguen las medidas de protección salvan vidas, son muy necesarias, sí hay, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay el relato de muchas mujeres que acuden a las unidades judiciales y les preguntan si están seguras de denunciar, que se van a meter en un lío, que esto es muy largo, que esto entonces aún falta, y retornando al tema de la formación desde a los operadores de justicia, pero al personal que está desde la atención de primera llegada, ¿no? Cuando la mujer llega al primer asiento, al primer lugar a tomar su ticket, tiene que ser tratada, tiene que tener contención y tiene que estar segura de que va a tener el respaldo de la Administración de Justicia, que no le pregunten si está segura o no de denunciar, cuando denunciar es clave, es básico precisamente para obtener una medida de protección que le permita, por ejemplo, una orden de alejamiento del agresor, que le permita, por ejemplo, activar un botón de pánico en las UPCs, o este tipo de situaciones que son medidas necesarias, urgentes, que se deben tomar precisamente para evitar que la violencia escale. Prácticamente un trabajo articulado entre varias instituciones. Así es, por ejemplo, cuando se trata de una llamada, por ejemplo, al 911 y acude la policía especializada en este tipo de temas, o la policía que está cerca, ¿no?, del sector, del barrio. Por ejemplo, la policía también tiene que tener un proceso de formación para poder dar una atención adecuada, ¿no? Suele pasar, y porque muchas mujeres así lo han relatado, que también le dicen, no lo denuncie, lo va a meter en un lío al señor. Cuando, insisto, el denunciar es clave para obtener las medidas de protección. También, por ejemplo, se han dado muchos casos de mujeres que acuden a denunciar, luego esto inicia un proceso de audiencias. Sin embargo, las audiencias se han dilatado, y esto por, digamos, ciertas situaciones que se han presentado por parte de la defensa del agresor, quienes presentan una que otra excusa y de esta forma se van aplazando las audiencias. Por ejemplo, hay un caso específico de una activista amazónica. Ella había denunciado y su proceso lleva ya más de 10 años, en donde las audiencias se han apelado o se han, digamos, dilatado. Entonces, ¿cómo podría ser el sistema de justicia para evitar estas cosas? Bueno, es lamentable, y en eso igual tiene mucho que ver la Administración de Justicia, porque si un abogado, digamos, interpone alguna excusa para no presentarse a una audiencia, esta debería estar bien justificada. Y lo digo, por ejemplo, porque en el caso de mujeres que han dado a luz, abogadas en libre ejercicio, que han dado a luz o que tienen su hijo en una termocuna, en una situación muy difícil, se les niega el diferimiento. Entonces, ¿qué pasa con los operadores de justicia que aceptan cualquier tipo de excusa o, digamos, de certificado médico o de situación para diferir las audiencias? O sea, este sí tiene que ver con un caso de discrimen. O sea, en el caso de mujeres víctimas de violencia, difieren las veces que sea. Pero, por ejemplo, cuando hay mujeres abogadas en libre ejercicio que por esta situación de salud, de haber dado a luz, de tener su hijo en una situación muy precaria de salud, solicitan al juez un diferimiento, no se les concede. Y lo digo porque a nosotros han acudido muchas mujeres abogadas en esas condiciones, y no pasa nada. Entonces, tiene que ver precisamente también con un ejercicio ético de la profesión por parte de los abogados, pero también con la Administración de Justicia, de estar claros que diferir una audiencia en casos de violencia implica revictimizar, implica poner en peligro precisamente a quien denunció y llegó a la Administración de Justicia en busca de eso precisamente, de justicia, de reparación. Ya para resumir y finalizar la entrevista, cuéntenos en resumidas cuentas, ¿cuáles estas claves que necesita el sistema de justicia para que las mujeres puedan acceder libremente? Bueno, definitivamente la formación de los operadores de justicia con perspectiva de género para evitar estos estereotipos, el discrimen en contra de las mujeres, el hecho de criminalizarlas, de ponerlas a ellas como las culpables frente a cualquier tipo de agresión física, psicológica, sexual o de cualquier índole, ¿no? Creo que la formación es clave, el tema de que la Administración de Justicia tenga ya un consejo de la judicatura realmente y legalmente, digamos, conformado, de acuerdo a un proceso de selección en donde estén los mejores perfiles, que quienes constituyan este Consejo de la Judicatura hagan su trabajo. Definitivamente, el tema de que las instituciones, la estructura que tiene el Estado para aplicar medidas de prevención y erradicación de violencia funcionen
que ejecuten la ley orgánica de erradicación y prevención de violencia contra la mujer aún no es ejecutada en su cabalidad, que exista, por ejemplo, un presupuesto adecuado para trabajar en esto. Todo esto involucra que al momento todas estas instancias estén debilitadas. Hay que fortalecerlas, hay que entregar el presupuesto adecuado, el Estado debe hacerlo y hay que trabajar definitivamente por mejorar las condiciones de vida de las niñas, adolescentes y mujeres en el país. Muchísimas gracias, Anabel. En este momento escuchábamos a Anabel Guerrero, quien es abogada especialista en casos de violencia de género. Escuchábamos cuál es la situación actual del sistema de justicia aquí en el país para que las mujeres, quienes han sido víctimas de violencia de género o discriminación de género, tengan acceso a este sistema de justicia. Escuchábamos los obstáculos y cuáles han sido los avances. Sin embargo, también escuchábamos que parte de lo que serían estas recomendaciones para el sistema de justicia tiene que ver con la formación, la capacitación para los miembros que están dentro del sistema y que esta es una capacitación incluso interinstitucional. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.